¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el Culto de Gauss, clase en la cual nosotros abordaremos el tema de funciones biyectivas, daremos definición, ejemplos y cómo demostrar que una función es o no es biyectiva. A continuación estarán viendo los ejemplos a tratar, así es que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. ¿Qué significa que una función sea biyectiva? Ya sabemos que una función con dominio A y codominio B es biyectiva si cumple dos propiedades. Si es inyectiva, es decir, satisface esta propiedad, la cual nosotros ya estudiamos y abordamos en la primera clase de inyectividad, la cual básicamente nos dice que no hay dos elementos distintos que se mapeen al mismo. Entonces bien, también necesita sobreyectividad, que nosotros ya sabemos que también ya la estudiamos en la clase anterior de sobreyectividad, que si no las has visto te invito a que las veas para que puedas entender bien el concepto de función biyectiva, la cual nos dice que todo el codominio es alcanzado. Entonces bien, en otras palabras, cada elemento del codominio está asociado con exactamente un elemento del dominio. Hay que tener muy en cuenta todas estas palabras que yo estoy diciendo. Además, una consecuencia clave es que las funciones biyectivas tienen inversa bien definida. La siguiente clase vamos a definir lo que es la función inversa, pero bueno, por el momento vamos a dar una caracterización práctica. Para comprobar que una función f que va de un dominio A un codominio B es biyectiva, debemos comprobar que es inyectiva y que es sobreyectiva, es decir, nosotros para poder asegurar que una función es biyectiva tenemos que demostrar que primeramente es inyectiva y posteriormente sobreyectiva. Es parte fundamental para demostrar que una función sea biyectiva. Entonces bien, si ambos se cumplen, f es biyectiva. Como observación, la biyectividad depende críticamente de cómo se definan el dominio y el codominio, porque nosotros ya sabemos que por ejemplo la función x al cuadrado no es inyectiva en todos los reales, pero sí lo es en una rama principal, llamémosla de esta manera, que vaya del 0 a infinito, y de igual forma pasa lo mismo con su codominio, así es que hay que saberlo manejar adecuadamente. Entonces bien, como primer ejemplo tenemos nuestra función polinómica 2x más 1, ya sabemos que está definida de los reales a los reales al ser un polinomio. Entonces bien, vamos a comprobar si es inyectiva. Sabemos que es inyectiva si dados dos puntos cualesquiera en el dominio, tal que al mapearlos vamos a obtener dicha igualdad, es decir, este es f de x1 y este es f de x2, vamos a suponer que son iguales y queremos llegar a que x1 es igual a x2, lo cual en este caso es cierto. El 1 positivo con el 1 positivo se van a desaparecer, vamos a dividir de ambos lados entre 2 y vamos a llegar a que x1 es igual a x2. Y ahora bien, para la sobreyectividad vamos a dar un punto en el codominio, que en este caso son los reales, y vamos a resolver 2x más 1 igual a y, es lo mismo que f de x igual a y. ¿Y esto qué nos va a implicar? Que vamos a despejar x y nos va a quedar solamente y menos 1 todo dividido entre 2. Esta expresión siempre va a existir, por lo tanto es sobreyectiva. Entonces bien, como la función f de x igual a 2x más 1 es inyectiva y a su vez es sobreyectiva, podemos concluir que es biyectiva de los reales a los reales. Además, vamos a pasar con un ejemplo número 2, un ejemplo del cual ya les había hablado, donde vamos a considerar nuestra función g de x igual a x al cuadrado en 0 a infinito. Entonces bien, dicha función va a estar definida con dominio por un intervalo cerrado por la izquierda de 0 a infinito, al mismo intervalo como codominio. Entonces bien, nuestra función vamos a verificar que sea inyectiva. Nos damos cuenta que en este caso, que si tomamos dos puntos x1 y x2, suponemos que sus imágenes son iguales, en este caso este es f de x1 y este es f de x2, nos damos cuenta que este es x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado, y como nosotros estamos considerando la parte de la derecha de la función x al cuadrado, tanto x1 como x2 son mayores o iguales que 0. De esta manera nosotros podemos asegurar que al tomar la raíz cuadrada de ambos lados, vamos a poder afirmar que x1 es igual a x2.
Aquí nos damos cuenta muy fácilmente, y esto es gracias a que estamos tomando solamente la parte de la derecha de la función x al cuadrado, es decir, aquí tenemos nuestro cuadrante y aquí tenemos nuestra parte de la función de 0 a infinito, y este es x al cuadrado restringido con un dominio restringido y un codominio también restringido. Entonces hay que tenerlo en cuenta que gracias a que hicimos esa restricción en el dominio, nuestra función es inyectiva. Y ahora bien, veamos la sobreyectividad. Dado un punto en el codominio, que ya sabemos cuál es, vamos a resolver f de x igual a y, pero f de x es x al cuadrado, y por lo tanto vamos a despejar x sacando la raíz cuadrada, y nos damos cuenta que x es igual a la raíz cuadrada de y. Siempre existe porque x es mayor o igual que 0, ya que, como mencioné y reitero, estamos tomando la parte de la derecha de dicha función. Ahora bien, la función x al cuadrado definida o restringida con dicho dominio a su codominio es biyectiva, porque hemos demostrado que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Ahora bien, vamos a pasar con una función muy bonita, la cual es la función logaritmo natural de x. Dicha función va a estar definido del intervalo abierto de 0 a infinito a los reales. Entonces bien, veamos si la función es inyectiva, donde nos vamos a dar cuenta que la función logaritmo de x es estrictamente creciente, y luego es inyectiva, ya que sabemos que una propiedad para que una función sea inyectiva es que sea estrictamente creciente, o que su primer derivada sea mayor que 0, y esto nosotros ya lo sabemos porque estamos considerando dicho dominio. Entonces, como les menciono, todo esto es gracias al cómo está definido el dominio de la función logaritmo de x. Ahora bien, veamos la sobreyectividad. Dado un punto en el codominio, que en este caso son los reales, vamos a ver que existe un x igual a la exponencial de y en dicho intervalo de dominio, tal que el logaritmo de x es igual a y. Todo esto es gracias a la función inversa de la función logaritmo, y la inversa de la función logaritmo, ¿quién es? La exponencial de x, de tal manera que nosotros llegamos a dicho resultado, y de esta manera nosotros verificamos que la función es sobreyectiva. Entonces bien, como conclusión, como la función logaritmo de x definido con dicho dominio y codominio es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva de 0 a infinito en los reales. Ahora bien, vamos a pasar a una función muy importante, seno de x, y sí, ya sabemos que la función seno de x tiene dominio todos los reales, pero en este caso ya sabemos que no es inyectiva en todos los reales, porque vamos a encontrar dos puntos que probablemente le peguen al mismo valor pero que no sean iguales. En este caso vamos a determinar seno de x con un dominio restringido. Vamos a restringir dicho dominio, en este caso de menos pi medios a pi medios, y lo vamos a enviar a su codominio natural, es decir, el intervalo de menos 1 a 1. Ahora bien, vamos a verificar si es inyectiva. Nosotros sabemos que la función seno de x es estrictamente creciente en menos pi medios a pi medios, ya que al derivarla su función es coseno de x. Y la función coseno de x es positiva en todo el intervalo de menos pi medios a pi medios, y por lo tanto es inyectiva. Aquí no hay nada más que hacer, sino que solamente ocupar el criterio de la primera derivada. Ahora bien, vamos a verificar que es sobreyectiva, es decir, que dado un punto y en el codominio, en este caso el intervalo de menos 1 a 1, va a existir un x, el cual lo vamos a definir como el arco seno de y, que es la función inversa de nuestra función seno de x, el cual va a pertenecer a nuestro intervalo de menos pi medios a pi medios, tal que el seno de x es igual a y. De esta manera nosotros hemos podido definir que nuestra función seno de x restringida a este dominio, a este intervalo, es biyectiva, porque es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Pero en este caso, si nosotros lo hubiésemos definido de los reales a su codominio natural, nos habríamos llevado una sorpresa, y en efecto la función seno de x no hubiese sido biyectiva
en todo su dominio, y es por ello que nosotros solo lo restringimos a un intervalo. Entonces bien, un criterio práctico es: para comprobar la biyectividad se deben verificar ambas condiciones, la inyectividad y sobreyectividad. Las estrategias es usar la monotonía estricta para la inyectividad, es decir, si su primer derivada es positiva, y resolver f de x igual a y para definir o verificar la sobreyectividad. Una función biyectiva tiene una inversa y se va a definir como f a la menos 1, pero f a la menos 1 no quiero decir, o no quiero que entiendan o malinterpreten que sea exactamente como 1 sobre f. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y lo voy a explicar en la siguiente clase. Entonces bien, dicha inversa va a tener como dominio el codominio de la función f y va a tener como codominio el dominio de la función a, y sí, es tal y como lo están viendo en este momento, y va a tener dichas propiedades. Dichas propiedades las vamos a analizar y explicar más adelante en la siguiente clase. Entonces bien amigos, como conclusiones, nosotros ya sabemos cuándo y cómo demostrar que una función sea biyectiva. Analizamos los siguientes ejemplos donde cada uno de ellos son biyectivas con dominios restringidos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, donde además las funciones biyectivas son precisamente las que admiten una función inversa. Pero bueno, como les mencioné, eso ya es parte de la siguiente clase. Pero bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, háganmelo saber con un buen like en los comentarios, suscribiéndose si es que aún no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.